Bien, en consecuencia, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de en consecuencia viene a recordarnos todo lo que hemos estado platicando. ¿En consecuencia de qué? Hemos visto el tema de la carta, porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16 del capítulo 1, pues es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ese es el tema. En la cruz de Cristo Dios juzga el pecado y al mismo tiempo muestra su misericordia salvadora. Ese es el tema de Romanos, es lo que Pablo está exponiendo en esta carta. Y pasamos también a ver el corazón de ese evangelio, que es la justificación por la fe. Eso es lo que hemos visto en los capítulos 1 al 4. La primera sesión fue acerca del reinado universal del pecado. Vimos que todos son responsables ante Dios por el pecado, que los judíos son responsables ante Dios por el pecado, y en fin, que toda la humanidad es culpable. Como hemos visto, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el versículo 19 del capítulo 3. Luego, la semana pasada, vimos la justificación por la fe, esta doctrina tan importante por la cual la iglesia se mantiene en pie o cae, decían los reformadores. Vimos qué cosa era la justificación y la justicia de Dios, y vimos por qué era solo por la fe. De manera que ahora, en consecuencia, dado que hemos sido justificados mediante la fe, y voy a regresar a este término de justificados. Justificados, recuerden, justificar es un término legal que se utiliza para decir que alguien es justo, para declarar que alguien es justo, que está sin culpa. Ya que hemos sido declarados justos mediante las obras, no, mediante la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Paz con Dios. Y aquí la palabra paz no es la palabra paz que normalmente se utiliza en el Antiguo Testamento, la palabra shalom, que es una especie de bienestar, ¿verdad? Y tranquilidad o prosperidad. No dice que tenemos prosperidad o paz o bienestar para con Dios. Dice que tenemos paz en el sentido de que ha cesado la guerra porque el hombre estaba enemistado con Dios o está enemistado con Dios a causa del pecado. Y entonces dice el versículo 18 del capítulo 1, la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y hemos visto que esa ira de Dios es la respuesta justa ante el pecado. La respuesta justa de un Dios santo ante el pecado es la ira. Y entonces nosotros tenemos declarada la guerra con Dios porque nosotros hemos decidido alejarnos de Dios y vivir en nuestros pecados. Pero Dios también ha dicho, bueno, tú quieres vivir en tus pecados, perfecto. Entonces ahora vas a tomar responsabilidad de ello a través de mi ira. Y entonces aquí Pablo dice, el fin de la guerra es ser justificados mediante la fe. ¿Por qué? Porque mediante la fe nosotros podemos ser declarados justos por Dios, mediante la fe en ¿quién? En Jesucristo, y entonces así se acaba la guerra con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No sé si notaron, espero que sí, que toda esta sección acerca de la seguridad que proporciona el Evangelio, esta sesión, si ustedes le quieren poner nombre, se llama Los Resultados, así se llama, Los Resultados. Podríamos decir que es seguridad y libertad. Podríamos resumir los resultados de la salvación en seguridad y libertad. Entonces, resultados, seguridad y libertad. Y esa seguridad y libertad que nosotros tenemos, esos resultados y la salvación misma, provienen de nuestro Señor Jesucristo. Nada pasa sin el Señor Jesucristo. Él es la respuesta. Él es la solución a nuestro problema. Versículo 8. Pero Dios, y este pero es decir, oye, nosotros éramos incapaces de salvarnos. Cristo murió por los malvados. Nosotros somos malvados, hemos dicho, porque hemos quebrantado la santa ley de Dios. Pero Dios demuestra su amor, y notemos aquí, demuestra qué cosa, su amor por nosotros, que éramos unos malvados. ¿En qué lo demuestra? Dios no solamente dice que nos ama, Dios demuestra su amor en que cuando todavía éramos, ¿qué? Justos. No,
pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Y también espero, hermanos, que hayan notado, leyendo esta sección de la carta, que Dios siempre demuestra su amor demuestra su amor para con nosotros en Cristo, pero no solo eso, sino que siempre que Pablo menciona el sacrificio de Cristo, también menciona que eso es parte del amor de Dios para con nosotros y es en nuestro beneficio. Y no deja de recordarnos, Pablo, que nosotros éramos, ¿qué? Pecadores. Y dice, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si Dios me dijera con voz audible que me ama, me traería un consuelo tremendo a mi vida. Si yo leo en las Escrituras que Dios me ama, me traería un consuelo tremendo a mi vida. Pero si Dios me dice que demostró ese amor al dar su único hijo para que yo no pereciera, hermano, yo tengo la certeza, la seguridad de que Dios me ama. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Regresemos un poco al versículo 2. También por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Recuerden que este era el problema principal. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Y ya definimos que eso es la presencia eterna con Dios. Entonces, ahora hay una esperanza, siendo justificados mediante la fe, de poder alcanzar la gloria de Dios. Hermano, pero Dios no me ha hablado en voz audible ni me ha dicho, eres perdonado. Dios no me ha hablado en voz audible y me ha dicho, oye, no te preocupes, tienes un lugar asegurado en el cielo. ¿Qué esperanza tengo yo? Bueno, tenemos la certeza de que Cristo murió por nosotros. Yo no sé si necesitamos más certeza que eso. Versículo 12. Ahora va a pasar, después de definir qué cosa, en qué está nuestra esperanza, en pasar de la justificación a la salvación completa y plena, de tener la seguridad de que un día el Señor nos salvará definitivamente, cuando nos glorifique, pasa a comparar un poco el reino de la gracia y la vida con el reino de la muerte. Va a pasar a ser un paralelo entre Adán y Cristo. Y aquí yo diría que es quizás el pasaje más difícil de toda esta sección, y es que es la naturaleza de la unión de la humanidad con Adán. ¿Cómo es que nosotros somos contados por pecadores cuando Adán pecó? Si nosotros no hicimos nada. ¿Eso acaso no sería injusto? También habla acerca, o más bien nos hace preguntarnos de cómo se transfirió el pecado a la raza humana a través de un solo hombre. Versículo 12, por medio de un solo hombre, y estamos hablando de Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Y la explicación que da Pablo es porque todos pecan. Y aquí hay una nota del traductor que vamos a ver. Aquí hay una nota bastante complicada. Dice en el griego, este versículo es la primera parte de una oración comparativa que se reinicia y concluye en el versículo 18. Es decir, que Pablo va a dejar ahí reposando su argumento y lo va a retomar hasta el versículo 18, que vamos a verlo más adelante. Pero mientras tanto, todos pecaron. Esa es la conclusión. Podemos ser contados pecadores con Adán, cuando Adán pecó y nosotros no hicimos nada, porque de todas maneras nosotros hubiéramos escogido el mismo, hubiéramos escogido pecar. Y nosotros no solo hubiéramos escogido pecar, escogemos pecar todos los días. Todos pecaron. También otra forma de ver esto es que Adán pecó, Adán nos representaba, el pecado entró al mundo y entonces ese pecado pasa a toda la humanidad y entonces nosotros estamos bajo pecado por el pecado de Adán.
versículo 19, porque así como por la desobediencia, y este es el punto culminante de lo que quiere hablar Pablo. Pablo no está tratando de demostrarnos o de explicarnos exhaustivamente cómo es que es este pecado original y cómo nos afecta a nosotros los hombres. No trata de explicar eso, trata de decir, mira, así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, es decir, contados pecadores, también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, este es Adán, este es Cristo, muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Esa es la razón por la cual nosotros somos justificados en un hombre, porque nosotros fuimos constituidos pecadores en un solo hombre. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Regresamos un poco al versículo 10. Yo sé que estoy de arriba para abajo, pero es importante no perder de vista el panorama general. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Ya definimos que éramos pecadores. Ya definimos que entonces Cristo murió por los muchos, por nosotros. Y dice, cuando éramos, ¿qué cosa? Enemigos, esto es, pecadores. ¿Enemigos de quién? De Dios. ¿Pero Dios qué? Dios demostró su amor. Fuimos, ¿qué? Reconciliados con Él. Y entonces tenemos, esto es a lo que se refiere Pablo, paz. Nosotros estábamos en guerra, pero hemos sido reconciliados. Pasamos de un estado de enemistad a amistad. Y dice, mediante la muerte de su Hijo. ¿Y eso qué? Fue porque Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿y esto qué, Pablo? Bueno, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la reconciliación. A pesar de que nosotros sí somos pecadores, sí somos contados por pecadores en el pecado de Adán y por nuestro pecado, sí somos pecadores, pero Dios demostró su amor para con nosotros al enviar a su Hijo en la cruz y reconciliarnos, y entonces ahora hay paz. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo, hermanos, de que en el día final, si yo muero esta noche, si usted, hermano, muere esta noche, usted se va a enfrentar ante Dios, y Dios va a decir, bueno, tú que vienes aquí a ofrecer. Nosotros solamente podemos decir, nada, no tengo justicia, soy pecador, pero tu palabra dice que soy justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Y entonces, ¿no somos contados más como enemigos? Y entramos al reino de los cielos. Pero aún si eso no pasara hoy, si yo no muero hoy y vivo de aquí a 50 años, a 30 años, a 20 años, los que el Señor me dé, todos esos años yo los voy a vivir con la seguridad de que he sido reconciliado con Dios, de que antes era enemigo de Dios y ahora soy amigo de Dios, de que antes era hijo de perdición, ahora soy hijo de Dios. De que antes era considerado culpable por Dios y la ira de Dios estaba sobre mí, y ahora yo tengo la certeza de que todos estos años que pasen, Dios me va a contar como justo. Va a transformarme, por supuesto que va a transformarme, y de eso se trata el capítulo 6. Habla de que nosotros, ahora en Cristo, y decía, es uno de los resultados de la salvación. La salvación tiene que ver también con la libertad, no solo con la seguridad, sino también con la libertad. Tiene que ver también con la libertad. El capítulo 6 trata acerca de la libertad de la esclavitud del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Libres para hacer lo malo? No, libres para obedecer a Dios. Vayamos al versículo 6.
Dice, sabemos, y esta es una certeza, tan cierto es que nosotros somos contados como justos por Dios por el sacrificio de Cristo, mediante la fe, que tan seguros estamos de eso, como seguros estamos que nuestra vieja naturaleza fue ¿qué? Crucificada con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo, y esta es la libertad que ofrece Cristo. Cristo nos hace libres ¿cómo? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no somos, hermano, esclavos del pecado. Hermano, quiero que pienses en un pecado que a ti te cuesta mucho dejar. Y podríamos tener una lista tan grande como la que teníamos en el capítulo 1. O quiero que recuerdes un pecado que cuando viniste a Cristo te costó mucho dejar. O quizás que estás batallando aún con él. Hermano, déjame decirte, ya no eres esclavo del pecado. Ya no hay antes teníamos como una cadena que nos ataba al pecado y entonces no podíamos escapar de ahí, pero ahora en Cristo, si hemos venido a Cristo, Cristo nos da la seguridad de que ya no hay cadenas. No hay cadenas que nos esclavicen al pecado. Yo puedo, con la gracia de Dios, vencer el pecado. Cristo me da la seguridad no solo que voy a ser contado como justo cuando llegue ante su presencia, sino que también me da la seguridad de que durante esta vida yo soy libre del pecado por su sacrificio. Entonces, la respuesta a eso es que un justificado va a vivir como un justo. Hermano, de un día para otro, no, es un progreso. De eso trata el capítulo 6, espero que lo hayan leído, y el capítulo 7. El Señor nos va transformando. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Y entonces, hermanos, nosotros vivimos en la semejanza de Cristo. Y ya no hay pecado que nos esclavice. Así que, hermanos, si tú estás batallando, como yo batallo, como el hermano Isaac batalla, como la hermana Julieta batalla, si tú estás, hermano, batallando con el pecado, ten la seguridad de que Cristo te ha dado libertad, te ha hecho libre del pecado. Y con su gracia, vamos a crecer así. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir. Instantáneamente. En el momento que pecamos. Es más, en el momento que nacimos, porque hemos nacido con el pecado. Pero la dádiva de Dios, y esta dádiva es regalo, el regalo de Dios para nosotros es ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que noten, hermanos, que nosotros ya no estamos bajo culpabilidad, estamos justificados. Capítulo 5. Ya no estamos en Adán, estamos con Cristo. Ya no estamos esclavizados, estamos libres. Ya no estamos bajo pena de muerte, estamos en vida eterna. Y todo eso es mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Somos libres no nada más de la esclavitud del pecado, no nada más de la ira justa de Dios, somos libres del poder de la muerte. Somos liberados del poder del pecado con el fin de servir a la justicia. Ahora, el capítulo 7 trata acerca de una libertad diferente, una libertad de la esclavitud, ya no del pecado, sino de la ley. Y este capítulo 7 habla acerca de cuál es la relación entre la santificación y la ley. Y la respuesta es derrota. Nosotros, si tratamos de obedecer y si tratamos de agradar a Dios en nuestras fuerzas, obedeciendo su ley, insisto, en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Y aún teniendo a Cristo y siendo libres del pecado y siendo
justificados y teniendo certeza de nuestra salvación, aún así vamos a fallar en nuestra relación con Dios. Versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres, y aquí viene lo que les decía, libres de la ley, a fin de servir a Dios con, y notemos ahora, el nuevo poder que nos da el Espíritu. La diferencia entre alguien que no tiene a Cristo con alguien que sí tiene a Cristo es la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos empodera para servir a Dios. Y luego, de los capítulos 13 al 25, me voy a detener un poco aquí. Pablo está hablando de su experiencia como creyente, de la experiencia que a veces tenemos de derrota ante tratar de cumplir la ley de Dios. Versículo 13, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Dice Pablo, de ninguna manera, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Nosotros leemos no matarás y como que instantáneamente decimos, ¿cómo me gustaría que fulano de tal se lo tragara la tierra? O yo mandarlo directo, ¿no? O dice, no mentir, ¿no? Y de repente se nos hace placentero mentir. ¿Por qué es esto? Dice versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Aquí Pablo no está diciendo, oye, pues como, no toma una actitud derrotista y dice, bueno, pues como el pecado que habita en mí me hace tener ahí, ¿verdad? Deseos que no son buenos, pues nos vamos a cruzar de brazos, ¿verdad? No es que está excusando, está señalándonos lo poderoso que es el pecado. Lo peligroso que es, dice versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántos nos hemos sentido así, hermanos? De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Hermanos, siempre en nuestra vida, de aquí a que nos muramos y de aquí a que el Señor nos lleve a su presencia, va a haber una guerra entre lo que queremos hacer y entre lo que nuestra carne quiere hacer. Y Pablo concluye, y a veces así nos sentimos, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? A pesar de que hemos dicho, tenemos una nueva naturaleza, nosotros seguimos en un envase mortal. En un envase que sigue, ¿verdad? En una... en un envase no redimido. Estamos en un envase no redimido. Esa es la palabra. Y ahí se queda la carta a los romanos. No, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y aquí parece que es un panorama muy triste, porque entonces no podemos obedecer la ley de Dios. Hermano, pero estabas hablando de la libertad y estamos hablando de la victoria que nos da Cristo. Notemos, quiero que recordemos versículo 6. Ahora tenemos al Espíritu. Somos capaces de servir a Dios por el Espíritu. Y ese es el contraste que quiere hacer la carne contra el Espíritu.
Ahora, el capítulo 8 habla acerca de la santificación y el Espíritu, que da como resultado la victoria. La santificación más la ley es igual a derrota, pero la santificación más el Espíritu es igual a victoria. Versículo 8, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero más aún, por lo tanto, dado que hemos sido justificados por la fe y tenemos la seguridad con Cristo y tenemos la libertad del pecado y de la ley, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay cuántas. Ninguna. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si nosotros entendiéramos lo que significa este pasaje, nuestra vida cristiana daría un giro de 180 grados. No hay ninguna condenación, hermano. Somos libres. Hemos sido librados de la ira de Dios, hemos sido librados del poder del pecado, hemos sido librados de la ley, hemos sido librados de la muerte. Ya no hay nada que nos pueda acusar, dice el versículo más adelante, el capítulo 8 más adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Si Dios ha declarado a alguien justo ante sus ojos, no hay nada ni nadie que se interponga entre esa declaración por parte de un juez justo con nosotros. No hay ninguna condenación, nada que nos condene. ¿Para qué hay una condición? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esto hemos visto es por la fe. En el momento, hermanos, en que nosotros creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y su obra salvífica, nosotros pasamos no solamente de ser culpables, contados como justos, no solamente del viejo hombre al nuevo hombre, no solamente de muerte a vida, sino que también pasamos a estar unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. Y, hermano, no vas a explicar el resto del versículo. ¿Por qué acaba aquí el versículo en la Nueva Versión Internacional? Y a lo mejor usted, hermano, tiene alguna otra Biblia que también acaba ahí el versículo. Reina Valera no lo corta ahí. ¿Por qué la Reina Valera 60 aún dice los que viven no según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu? ¿Por qué parece que la Nueva Versión Internacional mutiló textos? Bueno, esto es porque en los manuscritos que se tenían cuando se escribió la Reina Valera 60, había manuscritos que tenían más adelante esa frase, los que no viven según la naturaleza pecaminosa o según la carne, sino según el Espíritu. Pero en recientes ocasiones se ha descubierto que los manuscritos más fiables y los más antiguos no tienen ese versículo, o esa parte del versículo. Oye, hermano, entonces mi Reina Valera 60, ¿qué pasa con ella? ¿Es acaso errada? Bueno, no, es una simple anotación que cuando se escribió la Reina Valera se hizo, y hermanos muy piadosos lo pusieron ahí porque ahí estaban los manuscritos que ellos tenían. Pero notemos que ese versículo o esa parte del versículo sigue en el texto de Romanos, solamente que está un poco más adelante, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿En nosotros quiénes? Los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y entonces ahora sí viene que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Solamente quería hacer esa aclaración. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Y esto ya lo hemos visto. Si nosotros decimos que hemos sido contados justos ante los ojos de Dios, nosotros debemos reflejar esa realidad. No vivimos ya según la naturaleza pecaminosa por cuanto no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que estamos bajo el Espíritu, según el Espíritu. Y la condición es, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo sabemos si somos de Cristo? Hemos dicho, mediante la fe en su sacrificio, mediante la fe en su obra redentora. Si nosotros no creemos en Cristo, no hay forma de que nosotros tengamos el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, seguimos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hermano, déjame decirte que si tú has creído en Jesucristo,
para salvación y vida eterna. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto, Dios mismo, mora en ti. Y te empodera, te capacita para servir al Dios vivo y te libera de toda esclavitud del pecado. Entonces, versículo 11. Y si, además de todo, el Espíritu que por cierto, vive en nosotros, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, que vive en ustedes, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. No solo pasamos de muerte a vida espiritual. Cuando muramos, vamos a pasar de muerte a vida física. Vamos a resucitar como Cristo resucitó. Porque tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo. Y espero que hayan leído lo que sigue del pasaje. Es precioso el capítulo 8. Yo diría que es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. Lamentablemente no tenemos el tiempo de revisarlo todo. Pero bueno, habla acerca del espíritu de vida, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y ahora vamos al espíritu de gloria que nos hace más que vencedores. Este espíritu que vive dentro de nosotros, dice versículo 28, nos da la certeza. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, y esto lo platicábamos un martes, todas las cosas, y todas, hermanos, son todas. Las buenas, las que nos parecen buenas, como las que nos parecen malas, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hermano, ¿tú amas a Dios? Gloria a Dios. Dios te asegura que todas las cosas que pasan en tu vida, todas, ayudan para bien. Porque esos que lo aman son los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, hermano, Dios te conoció desde antes de que nacieras. Y te amó. Cuando tú vivías en tu pecado, Dios te amó. A pesar de que éramos pecadores. Y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y a pesar de conocernos de antemano, también nos predestinó. Esta palabra predestinar significa marcar un rumbo. Marcó un rumbo para tu vida. Marcó un destino para tu vida. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? ¿Quieres saber cuál es la razón por la que Dios dispone todas las cosas para tu bien? El propósito y el plan que Dios trazó, el plan maravilloso que Dios trazó a tu vida, no es para hacerte rico, no es para hacerte famoso, no es para hacerte poderoso, es para ser transformado según la imagen de su Hijo. Tú estás siendo moldeado por Dios mediante toda circunstancia que se te presenta en tu vida para ser moldeado a la imagen de su precioso y perfecto Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos esta certeza, versículo 30, a los que predestinó, esos mismos a los que les trazó un rumbo, también los llamó. Dios te llamó, hermano, no es que tú le hayas amado primero a Él, sino que Él te amó a ti y envió a su Hijo a morir y te atrajo con cuerdas de amor y te llamó. Y a los que llamó también los justificó. Hermano, ha sido declarado justo ante Dios y ya no hay ninguna condenación, hemos visto en el inicio del capítulo, y también los glorificó. Hermano, yo no estoy glorificado. Sigo en este cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios. Dios te va a librar de este cuerpo de muerte cuando te glorifique. Y es tan seguro que Pablo lo pone en tiempo pasado, porque para Dios ya es una realidad. Porque para Dios, desde la eternidad, ya estás con Él en su presencia. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él
todas las cosas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Cantábamos. ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Versículo 37, sin embargo, en todo esto somos ¿qué? Puedes decirlo ahí en tu casa, más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Cristo, de aquel que nos amó. Y estoy convencido, Pablo estaba convencido de esto. Hermano, ¿estás convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor? Esos son los beneficios de ser salvo, hermanos. Y en estos pocos minutos que nos quedan, yo creo que vamos a extender un poco, unos 5 o 10 minutos. Solamente voy a explicar acerca de la elección, que es un tema, estoy seguro, bastante difícil. Y también es un tema muy precioso. Los capítulos 9 al 11 tratan acerca del problema de Israel. Si Pablo está tratando acerca de, oye, ¿qué va a pasar con los judíos? Con los que lo rechazaron. Versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Porque son descendientes de Abraham los que son de la fe. Luego pasamos al tema de la elección. ¿Por qué entonces algunos se salvan y otros no? ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano Isaac? No quisiera dejar la idea a la mitad. Nosotros, hermanos, ahora mismo, con lo que voy a estar explicando, yo entenderé que algunos de ustedes no entiendan, no agarren a la primera. Como todo lo que vamos a platicar, se les fundan algunos los fusibles, lo entiendo perfectamente, que algunos hasta renieguen de decir cómo es posible que digas eso. Esperemos que algún día podamos explicarnos y extendernos más. Si no hay ningún problema, yo estaré contento. Su teología es más que buena, más que completa. Y también decirles que en realidad esto nos trae mucho consuelo a nuestras almas, como todo lo que hemos venido platicando hoy. Versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Versículo 22. Está respondiendo la pregunta, ¿por qué algunos judíos se salvan y otros no? ¿Por qué? Y podríamos hacer la misma pregunta, ¿por qué algunas personas se salvan hoy y otras no? Versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? A los que Dios, hermanos, decide no salvar. Y esto ya lo hemos platicado en el capítulo 1. Espero que ustedes recuerden que cuando la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres, que con injusticia restringe la verdad, platicamos que Dios no es que deje el barquito y entonces la canoa va en picada al río, sino que más bien lo que hacía Dios era decir, perfecto, no quieres nada conmigo, y empuja esa barquita hacia la impiedad. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, no que Dios decide enviarlos al infierno y los predestina para condenación, no, nada de eso, sino que solamente está retribuyendo el pecado, que ya hemos visto, de eso se trata la ira de Dios. Y dice, ¿y qué? Si quiere mostrar su ira, ¿qué si quiere dar a conocer su poder con los pecadores? ¿Y qué si con nosotros quiere mostrar sus gloriosas riquezas? ¿Qué si quiere con nosotros mostrar su misericordia? Esos somos nosotros, dice.
a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Todo el capítulo 9 habla de eso. Yo solamente quería enfatizar esto porque a veces no entendemos que Dios es soberano y que Él escoge a quien Él quiere para salvación. Si la salvación es por gracia mediante la fe, ¿qué dice Efesios? Y esto no de ustedes, sino que es don de ¿qué? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tu hermano, no te puedes gloriar de que creíste en Jesucristo. No te puedes gloriar de que escogiste a Dios. Éramos unos pobres, miserables, pecadores, y Dios nos escogió para dar a conocer sus gloriosas riquezas a nosotros, que somos objeto de su misericordia, y a nosotros, que Dios de antemano preparó para esa gloria. Nosotros debemos sentirnos agradecidos con Dios por su elección. ¿Cómo Dios opera en la elección? No lo sabemos. Eso es un misterio. Bueno. Luego está hablando de que no todo Israel es Israel, y hablando de que Pablo está exponiendo el Evangelio en el Antiguo Testamento, en los capítulos 9 y 10. Luego pasa a decir, después de hablar del tema de elección, en el capítulo 10 pasa a hablar acerca del rechazo de Israel. Pero también dice cuál es la condición para ser salvo. Hermano, ¿cuál es la condición para ser salvo? A lo mejor, tú que nos estás escuchando, a lo mejor tú no has sido salvo y tú no tienes esta certeza de la libertad, no tienes la seguridad de presentarte ante Dios el día de tu muerte, no tienes a lo mejor la libertad, sigues esclavo de tu pecado, sigues esclavo, la ley, sigues esclavo al miedo a la muerte. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo puedo ser salvo? Y algunos hermanos, algunos de ustedes están en ministerios de evangelismo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Que si confiesas con tu boca que Jesús, versículo 9, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios nos asegura, será salvo. Ahora, notemos que es con la boca y el corazón. Notemos que es declarar a Jesús, sí, como Salvador, al levantarlo, Dios levantarlo entre los muertos, pero también como el Señor de nuestras vidas. Uno no puede declarar a Jesús con su boca como Señor y no hacerlo Señor de nuestro corazón. Eso, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir, Jesús, eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. El que le acepta como Salvador, le acepta como Señor. Pasando al versículo 11 y último, hablando del futuro de Israel. ¿Qué va a pasar con Israel? El pastor Víctor nos instaba a orar por Israel en pasadas ocasiones, se acordarán ustedes. Y yo no quisiera robarles más tiempo, pero de los versículos 11 al 32, versículos 11 al 15, habla acerca del propósito de Dios en el rechazo de Israel. Él dice que es para provocar o incitar a hacerlos a Israel para que a través de los gentiles ellos vengan. Y también nos hace una advertencia a nosotros los creyentes gentiles de no creernos la gran cosa por ahora ser injertados en el pueblo de Dios. Nosotros seguimos siendo pecadores, redimidos, al igual que Israel. La única diferencia es que Dios nos tuvo compasión y gracia. Dios nos escogió, como ya lo dijimos en el capítulo 9. Y versículo 25 al 32 habla acerca de la salvación de todo Israel. Y yo solo quisiera recalcar el versículo 26, de manera que, y esta es la promesa, todo Israel será salvo, pero como ya dijimos, no todo Israel es Israel. No todo el descendiente de Abraham es Israel, sino todo Israel será salvo, tanto judíos como griegos, ¿verdad? Los que tengan fe en Jesucristo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión, hablando de la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, y apartará de Jacob la impiedad. Apartará de Jacob, recordemos que Jacob es Israel. Apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo.
Esa es la promesa que Dios tiene para su preciosa nación. Así que sigamos orando por la nación de Israel. Y ya como conclusión, esta noche tenemos una doxología. Esta es una doxología, significa alabanza. Esta es una alabanza que nosotros debemos entonar después de todas estas cosas que hemos aprendido a lo largo de Romanos, y yo diría especialmente hoy. Habiendo sido considerados culpables, por medio de la fe somos justificados por gracia mediante la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos recibido, o hemos tenido como resultado, como beneficio, la seguridad y la libertad. ¿A qué cosa? Al pecado, a la ley y a la muerte. En conclusión, dado que nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios, inmerecidamente, podemos decir esto que dice Pablo en los últimos versículos del capítulo 11, y con esto, hermanos, estaríamos finalizando por hoy. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Quiero que medites en cada una de estas cosas. Detente un momento a pensar en ella. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Son preguntas que son retóricas, no tenemos respuesta. Versículo 36. Y con esto, hermanos, este es el lema de nuestra salvación. Debe ser el lema de nuestra vida como creyentes ahora en Cristo. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y son para Él. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Él es la causa, el medio y el fin de todo. Por tanto, a Él sea la gloria por siempre. Y el pueblo escogido por Dios, justificado, que será glorificado, dice amén. Oremos, hermanos. Con esto daríamos por finalizado. Oh Padre misericordioso, no mires lo que hemos hecho contra ti, sino lo que nuestro bendito Salvador ha hecho por nosotros. No mires lo que hemos hecho nosotros mismos, sino lo que Él se ha hecho a nosotros de ti. Nuestro Dios. Oh Padre, que Cristo sea para cada una de nuestras almas sabiduría y justicia, santificación y redención. Que su preciosa sangre nos limpie de todos nuestros pecados y que tu Espíritu Santo renueve y santifique nuestras almas. Crucifique nuestra carne con sus pasiones y deseos y mortifique todos nuestros miembros que están en la tierra. Oh Padre, no dejes que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales para que obedezcamos en sus concupiscencias. Antes bien, librados del pecado, seamos siervos de la justicia. Padre mío, tengo momentos de profunda inquietud, momentos en que no sé qué pedir por el mismo exceso de mis necesidades. No tengo en estas horas palabras para ti, ni oraciones conscientes para ti. Mi grito a veces parece puramente mundano. A veces solo quiero las alas de una paloma para poder huir, pero tú sabes lo que te pido, oh Dios mío. Sabes el nombre de esa necesidad que yace debajo de mi gemido mudo. Tú sabes que, porque estoy hecho a tu imagen, solo puedo encontrar descanso en lo que a ti te da descanso. Por tanto, me has contado mi inquietud por justicia y has llamado a mi gemido oración de tu espíritu. Concede, oh dulce Salvador, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que a todos los que andan en ignorancia, ceguera y error, por falta de doctrina, se les envíen predicadores fieles, que los instruyan
con tu palabra celestial. Sácalos de las tinieblas a la luz. Líbralos de la esclavitud de las tradiciones de los hombres y colócalos en la dulce libertad del Espíritu. Y sucederá como nosotros, que los que ahora no son tu pueblo, serán tu pueblo. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.